Frescura, naturalidad, calidez, cortes más allá de lo inimaginable. Él, Samuel Torres. Marcando la moda en peinados y cortes, tendencias y perfiles de ellas y ellos, donde destellan con elegancia y seguridad. Invitados conocedores de moda, belleza y más. El sillón es de Samuel Torres. El programa es para ti. On Air. En Moda TV. Comenzamos. On Air. On Air. Frescura, naturalidad, calidez, cortes más allá de lo inimaginable. Él, Samuel Torres. Marcando la moda en peinados y cortes, tendencias y perfiles de ellas y ellos, donde destellan con elegancia y seguridad. Invitados conocedores de moda, belleza y más. El sillón es de Samuel Torres. El programa es para ti. On Air. En Moda TV. Comenzamos. On Air. On Air. Frescura, naturalidad, calidez, cortes más allá de lo inimaginable. Él, Samuel Torres. Marcando la moda en peinados y cortes, tendencias y perfiles de ellas y ellos, donde destellan con elegancia y seguridad. Invitados conocedores de moda, belleza y más. El sillón es de Samuel Torres. El programa es para ti. On Air. En Moda TV. Comenzamos. On Air. Hola, buenas noches amigos de Moda TV, ¿cómo están? Yo soy Samuel Torres y este es tu espacio On Air. Estoy muy contento de estar una semana más con ustedes. Muchas gracias a quienes nos ven. Muchas gracias a quienes nos vean al ratito. Muchas gracias. Y sobre todo a quienes nos escriban, porque ustedes alimentan y generan este espacio. Hoy primero voy a comenzar por dar la bienvenida a Lu Hernández, a esta familia de Moda TV con su espacio los lunes, 8 de la noche, Runway TV. El programa está muy padre, está de contenido de moda, entonces te damos la bienvenida, Lu, a esta familia y creo que vamos creciendo, vamos armando este equipo de apasionados. Yo no sé si qué tan profesionales seamos, pero sé que sí somos apasionados de lo que hacemos. Bueno, el día de hoy escogí un tema que me gusta porque saben que este ciclo de programas ahora lo tenemos destinado o muy dirigido a los estilistas. Entonces escogí un tema como de cultura general, vamos a decir como de historia del estilismo, de dónde proviene nuestro oficio, que originalmente no éramos estilistas. El estilismo, ya verán ahorita, surge como término por ahí de finales de los 60s, cuando los peluqueros empiezan a definir el estilo que le puede quedar mejor a las gentes, a las personas, a sus clientes, y se empieza a llamar styling en inglés. Pero originalmente el oficio tuvo que surgir, esto es suponer, a partir de alguien que se quiso eliminar pelaje desde la prehistoria, porque sí existen algunas herramientas ya datadas de mucho más de 10,000 años antes de Cristo, es decir, hace unos 12,000 años, una cosa así. Ya había herramientas, porque pensemos en el hombre cavernario. Yo sigo insistiendo en que cuando menos nuestro oficio, como alguien que analiza la fibra capilar, no puede perder de vista que el pelo es una fibra hecha para proteger el cuerpo del ser humano. Entonces pensamos en el Samuel cavernario, ¿no? Imagínense más cavernario que lo que ahorita, todo peludo. Y entonces andaba por las selvas o por los bosques o las estepas, y ese pelo se enredaba y se le subían cosas, bichos, se ensuciaba. Entonces tuvo la necesidad de generar algún elemento con que cardarse el cabello y el pelaje corporal, si es que es cierto que éramos todos peludos, pero cuando menos este pelo bien dicho, porque si no, no seríamos peluqueros, se apelmazaba. Entonces, al apelmazarse había que desenredarlo o eliminarle parásitos. Entonces, se generaron algunas herramientas como cuchillas básicas. Sabemos que los primeros elementos de corte no eran de metal, eran piedras duras como la obsidiana, de origen como cristal,
al trozarlas surgían hojas con filo, y esas hojas con filo, bueno, se le pudieron poner mangos, se le pudieron generar también prolongaciones para poderlo manejar y cortarse pelo. Entonces, ahí empezaría la necesidad del ser humano primogéneo a hacer la labor de quitar el pelo. Por lo tanto, ya serían los primeros peluqueros, porque peluquero, recordemos, viene de pelum, pilum, filum o filamento, y cortare o coedere, hasta donde yo sé que es la raíz de cortar. Entonces, peluquero es quien corta pelo. Estos ya serían los primeros cortadores de pelo. Vemos instrumentos hechos a partir de huesos o de madera que ayudaban a acicalar, a cepillar el pelo. Claro que no con fines estéticos, porque consideremos que ese humano primitivo no se veía al espejo, no se tomaba selfies, claro que no, y no era calificado por el aspecto agradable, probablemente. No sabemos cómo funcionaban esas primeras sociedades. Pero vámonos hacia la civilización que conocemos como la historia básica del hombre. Entonces, vámonos a los tiempos de Babilonia, Mesopotamia, donde ya encontramos las primeras figuras que nos explican o que nos dan a entender que había alguien dedicado a generar una imagen con el pelo de alguien. Es decir, son esculturas muy rudimentarias, pero que nos muestran ya una raya en medio y unas ondas simétricas. Por lo tanto, entendemos que a esa persona que se tomó como referencia para esculpir esta piedra ya se le acomodaba el cabello. Es decir, empezamos a notar signos de trabajo sobre el cabello para generarle ondas o una raya en medio, un concepto de arreglar, un concepto estético. Con esto, o compaginado con esto, encontramos esculturas, sobre todo de la clase gobernante, probablemente de los reyes o de la clase sacerdotal, los líderes religiosos, que ya presentaban barbas tejidas. Esto era imposible o muy poco probable que alguien se dedicara a tejerse la barba solo, sino que alguien ya le ponía implementos o le hacía un arreglo estético de la barba y el pelo, que aparenta cuando menos estar trenzado, y el cabello también con tocados. Entonces, este pelaje o esta vellosidad arreglada nos habla de que ya hay un oficio, probablemente alguien que se dedique a arreglar a esas clases altas, siempre las clases gobernantes. Encontramos en los entierros de aquellas zonas elementos estéticos como este peine ya con un mango hecho de piel y con cuerdas que le da mayor sujeción y entonces te ayuda a desenredar el pelo. Entonces, otra interpretación que podemos hacer es en las pinturas, en los murales. ¿Por qué? Porque vemos una barba, por ejemplo, de este ciudadano de Mesopotamia, una barba estilizada. No es una barba crecida a lo salvaje, es una barba definida y una barba con crecimiento controlado. Entonces la estaban recortando continuamente. Insisto, suponemos que ya había alguien dedicado al oficio de mantener esa barba en buen estado. Probablemente, muy seguro, solo de los hombres. No encontramos muchas pinturas o arte que se refiera hacia la mujer. Después, vámonos a Egipto. Vamos a calcular unos 2000 o 1500 antes de Cristo. Encontramos ya pinturas que nos representan en las paredes, que nos representan una zona, cuando menos es la interpretación de los arqueólogos, una zona que funciona como baño, un lugar donde están personas tomando baños, quizás de vapor, probablemente agua caliente, y donde hay una persona, ahora sí claramente, dedicada a hacer alguna labor sobre la persona que está sentada. Imaginemos las condiciones higiénicas. Era muy probable que tuvieran piojo, que tuvieran algún otro parásito, ectoparásito, pegados a su piel. Entonces había alguien que los estaba quitando. Y lo que sí sabemos bien notificado es que la clase sacerdotal egipcia no podía tener pelo ni uno. Es decir, le quitaban todo el pelaje desde la cabeza, las cejas, no sé si las pestañas, todo el vello corporal, pero la clase sacerdotal no debía tener pelo porque representaba como algo de impureza. Entonces,
También los egipcios son los primeros que documentan o nos refieren el hacer maquillaje. Creo que ese ojo tipo Cleopatra es como todo un clásico en el maquillaje. Proviene ya de materiales destinados al maquillaje para embellecer o hacer semejantes a los faraones. Bueno, no, antes de ser faraones eran emperadores. Hacerlos semejantes a ciertas deidades. ¿Cuáles eran las deidades? Pues no sé, yo ahí no me meto, si eran terrestres o no, no lo sé, pero sí buscaban hacerlos semejantes, entonces les hacían dibujos en la cara, muy probablemente a partir de semillas quemadas, carbón, extractos de plantas y tierras de colores. Entonces ya se utilizaba el maquillaje, podemos decir que eran los primeros vestigios de una cultura de maquillaje y obvio, había personas especializadas en hacerlo. Encontramos también en Egipto, en muchos de los descubrimientos, esta primera navaja. No tengo el nombre, no lo encontré. Pero esta navaja sí presenta en los entierros pelo en la punta. Suponemos que entonces ya estos orfebres o estos primeros artesanos del metal entendían que la navaja tenía que tener suficiente filo para cortar pelo. Y quiero creer que lo aplicaban en la clase sacerdotal. También encontramos un gráfico, que se me quedó ahí atrás, de un baño público donde le están depilando, parece ser, sus partes, a menos que ya existieran los lugares con final feliz, que no lo dudo, ¿verdad? Porque pues, ese oficio también ya se ha practicado. Prometo que la voy a mover esa diapositiva para enseñárselas. Al ratito lo subo en un link ahí a la publicación. Bueno. Vamos a dar el brinco entonces de la cultura egipcia hasta Roma y Grecia. Vamos a tomar como referencia el año 0, que no surgen en ese entonces, pero vamos como en nuestro reloj de esta historia. Vamos a correr hasta el año 0, donde ya los emperadores empiezan a imponer lo que yo llamaría los primeros vestigios de la moda o los primeros aires de la moda. ¿Por qué? Según entiendo, el pueblo no tenía mucho acceso al emperador, no es que saliera siempre y si no estoy confundido, no lo podían mirar a los ojos. Entonces, la gente no es que supiera cómo lucía él, pero sí había réplicas de él en forma de estatuas o pinturas que eran exhibidas al pueblo. Y si él tenía cierto look como al corte que hoy le llamamos César, entonces ese corte recortadito al contorno del cabello, la gente lo imitaba, se quería parecer a las autoridades. Entonces, el hecho de que alguien use algo y otras personas lo copien, se asemeja o nos habla ya de una moda. Entonces, habría un estándar o un común denominador, porque también encontramos en las esculturas el mismo tipo de peinado para hombres probablemente, y las mujeres un recogido muy similar. Igual que en los griegos, también se presentan estas características de un rizado. Hay una pinza que voy a presentar más adelante, que parece ser que ya se había encontrado en algunos entierros o descubrimientos arqueológicos. Entonces esa pinza se calentaba y era una tenaza que marcaba de manera permanente la hebra capilar y entonces se te quedaban ya estos rizos marcados. Lo que sí es trascendente como herramienta de nuestro oficio en esta época es esta herramienta a manera de tijera que se llama Forfex, probablemente Forbex, que incluso hay una marca comercial de máquinas para cortar el pelo que se llama Forbex, pero el nombre en griego parece ser, el original es Forfex, y esto es una especie de tijera, pero a partir de un muelle, no de un eje que cierra y abre, sino de un muelle que retorna. Entonces son dos hojas que se cierran y se abren para cortar el pelo. Esto a mí me parece muy interesante porque nuestro oficio entonces empieza a tomar ya desarrollo de herramientas, ya había artesanos trabajando herramientas especializadas. Si nos vamos del siglo I al X, podríamos creer que no hubo mucha evolución porque el oficio se enfocó a seguir haciendo esa limpieza, ese grooming, cortar la barba, cortar el pelo, pero pensemos en una Europa de estos años. Aunque sean 1000, vamos a conceptualizarlos en un común denominador. Estos 1000 años no fueron todavía muy civilizados, entonces los pueblos eran insalubres, la gente no recurría al baño, no había baños en cada casa, entonces de alguna manera debieron tener condiciones higiénicas difíciles.
Entonces la gente padecía de muchos parásitos en el pelo. Parece ser que la mayoría de la gente se rapaba. Entonces el oficio del barbero era muy demandado. Lo hacían en locales o en sus casas, o algunos andaban en carreta. Yo sugiero mucho que vean, hay una película, pero también existe el libro que se llama El Médico, de un aprendiz de medicina que viaja durante mucho tiempo con el barbero, porque aprende de él la curación, que no es brujería, pero los barberos parece ser que curaban con hierbas, con ungüentos, con extractos de plantas, pero también tenían ya la habilidad de afilar bien las tijeras, las navajas. Y el hecho de tener una herramienta bien afilada les ayudaba a poderlas usar para hacer incisiones. Entonces, funcionaban como los primeros médicos. Le sacaban muelas a la gente, le acomodaban huesos, y si tenías abscesos, cosas enterradas, pues eran los que tenían una herramienta para drenar y poder limpiar esas heridas a través de los compuestos que utilizaban. Esto les creó mucha fama, y el barbero entonces tenía ese prestigio de ser quien iba a quitarte una muela, pero sobre todo quien desarrolló la capacidad de ejercer una labor clínica muy importante que se llama la sangría. Vamos a ir a un corte comercial porque Chuy y yo queremos comer de los patrocinios, nos hacen muy bien. Regresamos, este espacio se llama On Air, esto es Moda TV, estamos transmitiendo en vivo desde Puebla. Yo soy Samuel Torres, ahorita te veo. Moda TV, búscanos por Facebook Live. Moda TV, televisión que inspira. Imagen, estilo, libertad, buena vida, belleza. ¿Quién no quiere estar a la vanguardia? Pocos. En Moda TV, todos. Moda TV. On Air. Frescura, naturalidad, calidez. Protagonistas que van más allá de lo sofisticado. Ya regresamos con Samuel Torres en Moda TV. On Air. Ya estamos de regreso, hay gente que nos está viendo aquí, Verito Anaya, desde Monterrey. Un beso, muñequita, muchas gracias por estar aquí. Estrellita Mercado, como que ya te estás haciendo fan del programa, como que mandas a los niños a dormir temprano, creo que ya nos has visto varias veces. Anita Romero, qué bueno que sea la primera vez y que no sea la última. Es un programa hecho para ustedes. Ahí vengo mojándome en la combi para llegar y que ustedes vean esta información. Entonces, ojalá y lo sigan viendo. Araicela, muchas gracias, un saludo. Odín Medellín, primo, ¿cómo estás? Tour Belleza Colors, qué gusto que nos estén viendo. Por ahí, saludos. Erika Román, mamita, beso. Liz, Juan Carlos Pérez, un saludo a todos. Alejandro y López Estilistas, Cristian Molina, Ronaldito, Maru Sánchez, besito. Y bueno, qué bueno que me estén viendo, me encanta. Mándenme dudas aquí, escriban, no nomás me saluden, pónganme, oye, quiero saber de esto y de esto y de esto. Bueno, siguiendo con el tema del barbero, por favor usen la imaginación, chicos. Imagínense una casa de la Edad Media, probablemente tipo adobe, con algo de madera en Europa. Entonces adentro, los barberos realizaban un proceso que se llamaba la sangría, en español. La sangría consiste en hacer pequeños cortes en las venas de las manos, vendando previamente el brazo del paciente para generar un desangrado controlado que tenía muchas ventajas clínicas. Piensen, no había medicinas, entonces si tú padecías de dolores de cabeza, el hecho de que disminuyeran tu presión arterial te mejoraba. Hasta incluso la gente que padecía demencia, esquizofrenia, al tener menor volumen sanguíneo se mejoraba, entonces la gente lo practicaba. Cuando a ti te quitan una parte de tu sangre, tu cuerpo genera nueva sangre, nueva oxigenación, por lo tanto, entonces tu salud en general es buena. De hecho, hay gente que hoy en día practica el ir a donar sangre 1 o 2 veces al año, y la verdad es que no solo el acto público o altruista de donar sangre, sino el hecho de que tu sangre se regenera, entonces es muy bueno. Entonces a estas personas, si tú pones el brazo con un corte de sangrado más bajo del corazón, el bombeo va a hacer que te desangres.
tenían que controlar la altura de la mano y las vendas, insisto, apretaban el brazo para controlar el flujo sanguíneo. Conforme iba cediendo el sangrado, ellos iban soltando las vendas y esas vendas se habían manchado de sangre y la mano estaba sentada la persona con un bastón en su mano, un bastón que le daba altura a su mano. Estas vendas sangradas iban cayendo alrededor de ese palo y al final de la sangría el barbero sacaba ese palo fuera de su casa, lo ponía en la calle porque se mosqueaba y entonces la gente pasaba por afuera, veía un palo con tiras rojas enredadas alrededor y decía, allá adentro hay un barbero que hace sangrías. Entonces el signo para la población de que había una casa de barbero es que había un palo con vendas rojas alrededor, palo que se parecía, no era este exactamente, pero que podía tener una apariencia similar. Pero para el año 1000, en Francia sobre todo, ya surge la primera asociación de médicos que hacen que al peluquero barbero se le quite el poder o el derecho de hacer sangrías. Lo dejaron seguir sacando muelas, pero no sangrías. Entonces, estos palos ya no existían llenos de sangre o de vendas, pero el barbero entonces lo pintó un palo y tú sabías que a donde había ese palo con una espiral, había un barbero. Después del año 1000 hasta la Revolución Francesa, los peluqueros en apoyo a la República o a la bandera francesa le añaden una tira azul representando la unión de los barberos con el concepto de la República Nueva o de estar con el pueblo. Entonces, este es el origen del palo de barbero. Me parece que es muy interesante porque luego lo ponemos nomás como si fuera un caramelo chupirul y no lo es. Recordemos entonces el proceso, se llamaba sangría y se hacía con esos bastones, pero el peluquero seguía sacando muelas. Después, entre el siglo X hasta el siglo XIX, vamos a generalizarlo, no son lo mismo, pero el peluquero empieza a tomar papeles importantes dentro de la corte, porque solo la nobleza, solo la gente adinerada, solo la gente que podía entrar a los palacios, asistía a fiestas muy glamorosas donde, recordemos las condiciones insalubres, la gente probablemente estaba rapada pero utilizaban pelucas. Las pelucas se hacían con ese pelo se lavaba y lo formaban en pelucas. Hay algunas pelucas en museos de Francia y de Inglaterra que llegan a pesar 35 kilos, imagínense esos tocados tremendos arriba, que tenían que tener elementos, obvio pelo, pero además era clásico o elegante que tuvieran elementos de animales, es decir, plumas, pedazos de animal o cualquier elemento que se refiere a animales y sobre todo elementos orientales, porque quería decir que tenías contacto con las naves que ya llegaban al oriente. No era América lo importante, que de América se habrá enterado Europa bien después del 1600 y cacho, pero del 1000 al 1500 América no figuraba. Entonces las cosas importantes venían de Asia. Y esos elementos o tocados o incrustaciones en las pelucas le dieron a ese elaborador de pelucas un acceso directo a la corte, sobre todo a los chicos que nacían y que no les descendían los testículos, es decir, a los eunucos, porque era lo único, parece ser que se le permitía, único hombre que se le permitía estar cerca de la reina. Tristemente leo por ahí que algunas mamás, con tal de que sus hijos trabajaran en la corte, pudieran tener acceso a la reina, los hacían eunuco. Entonces les cortaban los testículos, no está bonito. Un chico sin crecimiento hormonal, entonces permanece menudo, muy pequeño y con características feminoides. Entonces era de mucha costumbre ver a un chico muy afeminado cerca de las cortes, que usualmente se relacionaba con esta actividad de hacer las pelucas. Esto está en los libros de historia, no lo inventé yo, pero creo que sí, la ondita femenina como que nos va bien a todos los que trabajamos en la belleza. Entonces, estas fiestas, decía yo, hicieron que el estilista se colara dentro del estrato social alto. Sin embargo, en los estratos bajos seguía habiendo peluqueros y barberos, donde las barberías se convirtieron en un centro social, y eso sigue siendo. ¿Por qué estoy envolviendo esta historia? Porque quiero que entendamos todos como grupo, como gremio, el origen de por qué somos lo que somos,
y cómo se sigue reflejando ese origen, porque hablaba yo de un barbero curandero, y tú que me estás viendo ahorita, eres curandera, aunque lo niegues. Al fin de cuentas, te encanta, llega una clienta y te dice, oye, es que me duele aquí, y no puedes evitarlo, corres a sobar, o traes el remedio, o te preguntan, ¿qué me tomaré? Y te encanta decir, porque lo traemos en la esencia, porque el hecho de arreglar a alguien tiene que ver mucho con hacerlo sentir bien, es decir, buscamos su salud exterior, desde la interior, pero para que se vea y se sienta bien, lo mismo que alguien que cura o que sana. Entonces, sí tenemos mucha relación. Insisto, a los barberos viejos les quitaron el derecho de hacer sangrías, pero no de quitar muelas. Entonces, el hecho de sacar muelas y curar de alguna manera los dientes, hizo que desarrolláramos sillones, que vamos a ver aquí, muy parecidos a lo que hoy conceptualizaríamos como sillón de dentista. Pero bueno, ahorita lo explico. Quiero que veas estas fotos. El peluquero entonces tenía mucha habilidad para trabajar el metal, porque era muy bueno para afilar. Y se desarrollaron algunas herramientas que hoy podemos ver aquí en estas fotos, como esta tenaza, que habría una muy similar con los griegos. Esta tenaza que se calienta al fuego y entonces te puede marcar ondas, o esta planchita, que de alguna manera así se considera, que pudiera ser un alaciador de cabello. No creo que te lo dejara muy suavecito, pero sí hacía una labor de alisamiento. Entonces, decía yo, si llegamos allá para 1800 o 1900, no está mi foto del sillón. Bueno, prometo subirla. Es que tengo una foto de un sillón de 1810, no, de 1710, que es un sillón idéntico entre dentista y el de peluquero. Pero piénsenlo, el sillón de dentista tiene para descansar los brazos, se echa hacia atrás y utiliza elementos de agua para calentar. La silla de barbero es igual, es reclinable. ¿Por qué? Porque venían juntos. El barbero y el dentista no se separan probablemente hasta principios de 1800. Todavía el barbero, incluso si le preguntas a tu abuelo, tenía un escupidor. No entendían por qué, porque no era necesario escupir durante corte de pelo o de barba, pero todavía en 1940 en las peluquerías hay un escupidor, lo cual implica que el sillón y los aparatos que usó el barbero y el dentista venían juntos, el desarrollo era el mismo. Vamos entonces a pensar ahora ya en que estamos en 1900, donde empiezan los primeros signos de comunicación social, como sería el periódico en un momento dado, y el elemento de que exista una fotografía. Entonces, los primeros lugares que tenían un periódico normalmente eran las peluquerías. Y los señores pasaban por la peluquería a leer ese periódico, como hoy pasan tus clientes a leer el TV Notas porque no se atreven a comprarlo. O si tú tienes una barbería, van los señores a ver el GQ, que aquí Chuy tiene toda la colección, ya lo vi, cochinón. Entonces van los señores a ver esas revistas porque en su casa no las tienen. Entonces, siempre hemos sido un centro de información y de sociabilización. Ya alguna vez les platiqué que por ahí de los años 20, más o menos, en las barberías del oeste de Estados Unidos se juntaban las personas en los barrios negros, se juntaban a cantar. Entonces surge un estilo de canto que puedes googlear, por favor búscalo, que se llama Barbershop Style, y que incluso hoy hay competencias mundiales sobre ese tipo de canto coral, normalmente a capela, es decir, sin música, y surge en las peluquerías porque la gente pasaba mucho tiempo ahí, más que esperando a que le cortaran el pelo, conviviendo e intercambiando información. Hoy en día tenemos que rescatar esos elementos en la sala de belleza o en la peluquería. Somos un centro social, entonces pon lugares para que la gente esté. Le gusta platicar y la gente cree en ti, entonces también tienes una responsabilidad al compartir información. Déjenme echarle un ojito porque luego se me van los comentarios. Saludos, Ale de Monterrey, un beso mi vida. Yasmín Soriano, hola Yas, ¿cómo estás? Qué gusto. Dice, mi mami, mira ahí anda mi madre. Interesantes datos, dice Estrellita, saludos. Están en joda, pero me están oyendo. Ok, que les sea leve la tardecita, pues. Giovanni Cepede, amigo, un abrazo muy sentido, amigo.
Él es un gran maestro, un gran educador en el Perú, en Lima, y es una maravilla estar en contacto con ustedes. Me mandan otra vez a un corte, vengo, no me tardo. Esto es On Air, aquí se llama Moda TV, estamos en Puebla, yo soy Samuel Torres, regreso 30 segundos. Moda TV, búscanos por Facebook Live. Moda TV, televisión que inspira. Imagen, estilo, libertad, buena vida, belleza. ¿Quién no quiere estar a la vanguardia? Pocos. En Moda TV, todos. Moda TV. On Air, frescura, naturalidad, calidez, protagonistas que van más allá de lo sofisticado. Ya regresamos con Samuel Torres en Moda TV. On Air. Moda. Ya estamos de regreso. Estaba leyendo aquí en los comentarios, Ale García. Sí, de hecho el asentador, así se llama el asentador, el cuero. Voy a suspender tantito esto porque podríamos seguir. Es más, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a seguir con esta historia en el próximo capítulo, o en el próximo programa, porque me gustaría ir de 1900 al 2017 hablando sobre cómo la evolución del hombre interfiere ya en nuestro oficio, ya establecido. Entonces, vamos a tomar este tema de Ale, me encanta, porque me parece muy interesante. La hoja de la navaja se afila a fuerza con piedra. Necesitamos generar en el metal un desbaste. El metal es muy duro. Hay, digamos, dos procesos para generar un afilado. Uno es el templado, el hecho de calentar, enfriar un metal, calentar, enfriar, y lo van golpeando, pero después lo tienes que desbastar para generar un filo fino, 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 fino. Ese desbaste tiene que ir siendo... Los afiladores tradicionales lo hacen a través de diferentes piedras que tienen el grano cada una más fino, como una lija. Los desbastas para lograr un filo cada vez más agudo. Cuando ya acabaste de hacer ese afilado agudo y tú pasas por la barba, el mero filito, imagínenselo, el mero filito más fino es casi una hojita de papel, se puede hacer medio chueco, entonces lo tienes que enderezar para que vuelva a estar filoso, filoso. Entonces en ese cuero se hace un asentado, primero por la cara. Cuando tú tomas un pedazo de cuero tiene una cara como peludita y una cara lisa, lisa. La peludita, por decirle de una manera, como pana, sería la cara interna de una piel de animal. La cara externa es lisa, lisa. Entonces tú vas a pasar la navaja en una posición de siempre como hacia atrás del filo, no encontrándolo porque lo desbastas, sino así para asentarlo, y luego lo vas a pasar a la cara dura para acabarlo de asentar. Por eso los peluqueros tradicionalmente tenían un cuero al lado para asentar una navaja que no era intercambiable. En la próxima sesión les prometo traer unos 2, 3 elementos para explicarles cómo funcionaba esto, porque tengo ahí una coleccioncita de cosas muy interesantes y un asentador de cuchillas que les prometo que no han visto. De verdad, fue muy raro conseguirlo, llegó a mis manos y es un asentador de cuchillas, un mango para asentar cuchillas. Pero bueno, seguimos platicando entonces sobre este oficio. Decía yo, si el peluquero tenía su establecimiento, no hay registros, cuando menos hasta 1900, de un salón de belleza. Yo no digo que las mujeres no se arreglen. Quiero creer que las señoras se cortaban el pelo sin buscar una forma de corte, porque no había cortes de cabello, ¿no? Recordemos que no había exactamente algo que fuera moda. La mujer utilizaba el pelo recogido. Lo que sí estoy seguro es que lo recogían con mucho arte, pero no para exhibirlo, porque para 1900, lo que vamos aquí, el pelo debía ser recogido pero sin moldeado. Quiero creer que ya hacían anchoas y ya se trenzaban el pelo de manera casi artística. Pero no he leído de registros de un establecimiento donde la mujer fuera a arreglarse el pelo, el hombre sí. También tengan presente que para 1920 todavía la mujer no se maquillaba, las únicas que se maquillaban eran las de la vida galante. Así es que no toda la mujer se maquillaba, estaba mal visto que se maquillara.
Esta mujer de 1910, vamos a ponerlo así, en las clases altas, utilizaba el pelo esponjoso hacia las orillas para que al quitarse el sombrero pareciera que siguiera trayendo un sombrero. Eso significaba elegancia, representaba elegancia. Y un dato curioso que me encontré por ahí leyendo en la moda es que ven que caminaban, cuando tú ves una foto o una película de época, como que caminan con los pies juntitos y dando pasos cortitos, es que por debajo de esas faldas pomposas tenían amarradas las piernas en símbolo de castidad. Es decir, se amarraban las piernas a nivel de las rodillas para dar pasos pequeños y no abrir las piernas ni para caminar. Dicen que las habían tenido cerradas desde niñas, pues a ver si es cierto. Pero eso desaparece en los 20, porque entre los 20, digamos, justo los 30, imagínense el baile del Charleston, que es un baile de cabaret. ¿Cómo es el baile típico del Charleston? Ese cruzar de piernas, ¿se acuerdan? La falda subió, la falda hizo que la mujer se rebelara y abriera las piernas, incluso bailando en una protesta por todo ese control que tenía. También la mujer se cortó el pelo, se lo voló hasta a esta altura, o se lo cortaba como a lo garzón, decían, como hombre, chiquito, en una rebelión a todo ese control al que había sido sometido. No todas las mujeres lo hacían, pero sucedía. Espero que les haya sido interesante hasta aquí esta parte de la historia de la belleza. Creo que hay datos muy interesantes en la esencia de nuestro oficio y les aseguro que el programa que viene, que vamos a hacer un recorrido de 1910 hasta el 2025, porque les voy a presentar lo que va a venir para los siguientes 7 años, creo que todo tiene un fundamento, tiene una razón y me parece que necesitamos conocerlo, porque cuando conoces tu historia analizas o entiendes mejor tu presente y quizá tengas posibilidades mejores de preparar tu futuro. Sofi Pesat, mi amor, ¿cómo estás? Ale, ¿te gustó? Creo que entendimos lo mismo. Gerardo Silva, Giovanni, un abrazo, amigo, otra vez. Y bueno, creo que somos los que estamos. Pues yo les pido, por favor, que me escriban. Recuerden mis redes, Samuel Torres Educación, es donde más me muevo, donde me parece más fácil que estemos en contacto. Y bueno, invítenme, llévenme a sus ciudades. Puedo dar pláticas, conferencias, chistes, stand-up, lo que sea. Lo que quiero es que esta información y mucha más llegue a más y más gente, porque esa es mi búsqueda de vida. Muchas gracias a todos los que me siguieron. Por favor, compártanlo, resúbanlo y envíenme a lo que quieran saber. Yo me encanta estudiarlo, lo busco y lo publicamos. Gracias a la producción, Chuy, gracias a todo el staff, los 25 señores de iluminación, comunicación, redes, al público en general que está por aquí. Gracias. Otra vez yo soy Samuel Torres. Otra vez este programa se llama On Air. Y gracias, Gus Santos, por este espacio en Moda TV Puebla. Nos vemos la semana que entra. Chao. On Air. Frescura, naturalidad, calidez. Cortes más allá de lo inimaginable. Él, Samuel Torres. Marcando la moda en peinados y cortes. Tendencias y perfiles de ellas y ellos, donde destellan con elegancia y seguridad. Invitados conocedores de moda, belleza y más. El sillón es de Samuel Torres. El programa es para ti. On Air. En Moda TV. Comenzamos. On Air.